Imanaya, Yipunja, Yachachikuna, bienvenidos señores estudiantes de Educación Cultural Bilingüe. Para mí es un gusto y un placer compartir una nueva semana más de trabajo. Y en el tema también que vamos a ver en esta semana es lo que es, ¿cuál es la importancia de la interculturalidad en el aula, ¿no? En el lugar de trabajo, como ustedes, futuros docentes, futuros administradores, futuros de la parte educativa, ¿no? Que es lo más importante que nosotros podemos generar en una nación, un país, que es la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar ese modelo? ¿Cómo tenemos que trabajar en la interculturalidad? ¿Cómo hacemos esa parte de la inclusión, ¿no es cierto? En un sector donde que nosotros ya hemos visto temas anteriores donde que hemos hablado que nuestro país mega diverso, mega cultural y también con pisos climáticos diferentes, ¿no? Entonces, imagínense, nuestra provincia de Bolívar, para hacer un contexto, es tan rica y tan gigante a la vez y tan pequeña también, pero inmensa, ¿no? Tenemos a unos 45 minutos, tenemos el Chimborazo, ¿no? Uno de los volcanes más activos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Pero en este momento se encuentra en forma pacífica, se encuentra descansando, gracias a Dios. Y de ahí tenemos lugares de aguas termales, ¿no es cierto? Que hay por los diferentes sectores que salen, ¿no es cierto? Donde hay esas fugas. Y tenemos lo que es todos los productos de la sierra. Como también tenemos a una hora aproximadamente a 50 minutos, tenemos el subtrópico con Echandía, Caluma. Tenemos sectores donde que nosotros podemos tener todos los productos, lo que es la caña de azúcar y productos referentes de lo que es la costa y el subtrópico, ¿no es cierto? Entonces, miren, toda esa diversidad cultural que nosotros tenemos como pisos climáticos y así también podemos hablar de toda la inmensidad en la parte de la enseñanza, ¿no es cierto? De la enseñanza que tenemos. Y vamos a encontrarnos y vamos a toparnos con que nosotros tenemos que ser empáticos con todo lo que realmente da este conjunto de diversidad cultural, ¿no? Con la clase mestiza, con la clase montubia, con la clase indígena, todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahí sus diferentes culturas, ¿no es cierto? Sus creencias, sus tradiciones, pero siempre y cuando tomando en cuenta que nosotros como docentes tenemos que darnos lo mejor. Es como un doctor cuando va a una cirugía, ¿no? Nosotros también son como un doctor, entonces ellos dan todo ahí en ese momento para salvar una vida. Nosotros damos todos para salvar una nación. Llévense en eso en la cabeza. El docente da todo para salvar una nación, ¿no es cierto? Para llegar a ese nivel de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué sería el mundo sin los docentes, sin ese conocimiento, ¿no es cierto? Sin esa arte que es la enseñanza, ¿no? Enseñar y enseñar y aprender y con el aprendizaje enseñar. Entonces vamos con la primera diapositiva, por favor, aplicaciones de criterio de interculturalidad dentro del aula. Ajipunja, Imanaya, Daisy. Allí Punyamashi Yachachi. Aplicación de criterios interculturales dentro del aula. Objetivo general. Promover la comprensión y el respeto hacia la diversidad cultural dentro del aula, fomentando un ambiente inclusivo y enriquecedor para todos los estudiantes. Objetivos específicos. 1. Comprender el concepto de interculturalidad en el contexto educativo. 2. Reconocer la importancia de aplicar criterios interculturales en la enseñanza. 3. Identificar estrategias y recursos para promover la interculturalidad en el aula. 4. Reflexionar sobre los beneficios de un ambiente inclusivo en el aprendizaje. Y 5. Habilidades culturales en el aula. Gracias. Yupay Chani, pero más o menos, ¿qué entendemos de eso, Daisy? ¿Qué nos quiere decir con eso de cuando nos hablamos de comprensión, respeto hacia la diversidad cultural en el aula? Que Debe haber mm, una inclusión, ¿no es cierto? sí, sí, debe haber inclusión y enriquecedor para todos los estudiantes en el aula. Correcto, Yupay Chani, Daisy, ¿no? Daisy nos dice algo muy importante aquí, ¿no? Referente a esta diapositiva, nos dice que nosotros debemos ser empáticos y debemos entender que en un aula de clases, cuando ustedes sean maestros o cuando lleguen a ser directores de una institución educativa y tengamos por la movilidad del mundo, del mundo que nos encontramos y todo lo demás, van a encontrar no solamente diferencias culturales que encuentren en nuestro país. El mundo es tan global, tan diverso que van a encontrar, qué sé yo, estudiantes que estén de otros países, de otros continentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quién no necesita un espacio agradable? ¿Quién no necesita un espacio agradable? A veces nadie sabe lo que está pasando en la otra parte del mundo, cómo llegaron esos estudiantes acá, o cómo llegaron los estudiantes mestizos, mantubios, todos, ¿no? Porque todos pasamos por una situación caótica, se puede decir en un cierto momento. Entonces, ¿cómo creamos ese ambiente agradable, se podría decir?
Y lo tenemos que hacer es en medida de la interculturalidad, con el respeto, ¿no? Con la parte del contexto educativo. Lo hacemos también aplicando criterios de interculturalidad, de enseñanza, ¿no? De inclusión. Lo hacemos también con los recursos para promover la interculturalidad en el aula, ¿no es cierto? Recursos, estrategias, estrategias pedagógicas, la mesa redonda, se podría decir, para un tema en discusión sobre lo que están ustedes hablando, diferentes aspectos, qué sé yo, ciencias naturales, estudios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Discutir sobre ese tema, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hablar en esta semana que nosotros estamos orientados, por ejemplo, a lo que es a la lectura, que es algo fundamental, podemos hablar quiénes son por ejemplo, en matemáticas, ¿no? ¿Cómo nació la matemática, la ciencia exacta o hacer un ejercicio dinámico para que los estudiantes de esa manera se puedan interesar también en la materia, ¿no? Y gestionar las habilidades para eliminar también estos conflictos que se puedan generar en el aula, ¿no? Porque siempre va a haber esos conflictos, ahora les llaman bullying, ¿no? Antes no teníamos ese término, ¿no? Cuando alguien qué sé yo, algo pasaba, nosotros resolvíamos los problemas de otra manera y nadie se moría, ¿no? Pero ahora tenemos otro concepto, creo que el mundo va desarrollando y cambiando en esos aspectos, pero nosotros como docentes también tenemos que ir viendo esa situación y abriendo, ¿no es cierto? Y si hay conflictos, tratar con las dos partes como mediadores. El profesor es un mediador, tanto la una parte como la otra parte debe ser escuchada y ustedes deben de tomar las decisiones más sabias. Tomando el recuento del rey Salomón, ¿no? Que fue uno de los reyes más sabios que tuvo, ¿no? Entonces, rey Salomón se considera, y él solamente decía algo muy importante, ¿no? Él no pedía riquezas, ¿no? Él lo que pedía es sabiduría e inteligencia. Y eso se notaba en las decisiones que él tomaba, ¿no? Cada vez que él tomaba decisiones muy importantes. Viene el caso también señalar que cuando se acercó, bueno, está dentro de la religión, bueno, no estoy dando religión, dentro de la religión se manifestaba que, por ejemplo, habían dos mujeres, había una temporada donde que los niños realmente eran muy escasos y por las cosas que estaban pasando ahí, muchos niños, por ejemplo, fueron flagelados y muertos, ¿no? Los pocos que pudieron sobrevivir y todo lo demás eran pocos escasos donde que una madre y reclamaba al hijo, ¿no? Y también la otra madre obviamente reclamaban al hijo, ¿no? Entonces, rey Salomón en este momento no sabía qué decisión tomar, pero después dijo no. Y dijo antes que lo que iba a hacer, ¿no? Dijo, voy a partir, para que sea justo e igualitario a todos, voy a partir el niño por la mitad. Y así las dos madres tendrán derecho al niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Cuando el rey Salomón sacó la espada, la madre propia, con el sentimiento propio, dijo, no, prefiero que esté con otra madre, ¿no? Porque es la madre la que siente. Entonces, el rey Salomón se dio cuenta que la madre propia es la que puede entregar todo a cambio a veces de nada, ¿no? Entonces, imagínense, todos esos contextos, todas esas cosas positivas y bonitas nosotros podemos sacar y nosotros como maestros, ¿no? Que es la enseñanza que, por ejemplo, podemos hacer esto, estamos hablando de dentro del aula, ¿no? Entonces, rey Salomón obviamente le dio a la madre propia que realmente renunció a su hijo, se podría decir. Y eso es el amor, ¿no? Contenido temático. Nosotros vamos a ver con el contenido temático, vamos a ver que me ayuden, por favor, con la lectura. Los tres primeros párrafos. Imanaya, Carla, Ajipunja. Manaya Yipunya. Contenido temático. 1. Introducción a la interculturalidad en la educación. Definición de la interculturalidad. Importancia de la interculturalidad en el aula. Ujú. 2. Estrategias para aplicar criterios interculturales. Adopción de materias educativos, culturales relevantes. Fomentando la empatía y la sensibilidad cultural. Integración de prácticas inclusivas. 3. Recursos para la enseñanza intercultural, libros, películas y recursos multimedia. Invitados culturales y charlas. Experiencias culturales en el aula. Bien, lo que nos quiere decir esta diapositiva que para una buena introducción de la interculturalidad en la educación es muy importante saber la definición de la interculturalidad, saber qué significa. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la interculturalidad? Es un intercambio de diversas culturas que se unen para dialogar, integrarse simultáneamente entre todas, ya que en esto podemos definir cuál es su importancia y pues cuando uno ya sabe cuál es la importancia de la interculturalidad, se procede a utilizar estrategias para aplicar en sus criterios interculturales, para así tener adopción de materiales educativos culturalmente relevantes, o sea, materiales que ellos puedan entender, que estén al alcance de ellos, fomentando siempre la empatía entre diversas culturas, como dije anteriormente,
integrando a las culturas mediante prácticas inclusivas. Entre todos pueden participar para que sí se puedan integrar. Y como tercer punto, como dice, los recursos de enseñanza intercultural. O sea, hay que tener recursos necesarios para poder enseñar de manera correcta, ya que son los libros, las películas y las multimedias. Obviamente los invitados culturales que sepan el idioma para que así puedan dialogar con los docentes y los estudiantes sobre qué se tratan las demás culturas y para así poder dialogar de las experiencias en el aula, cómo va funcionando la interculturalidad. Yupachán. Yupaychani, Carla, muy bien, excelente, felicitaciones, Carla. Bueno, Carla dijo un principio muy fundamental, ¿no? Para hablar de la estructura de esa temática, debemos saber definición de intercultural, ¿qué es? ¿De qué se trata? Porque cuando sabemos de qué es, de qué se trata, comenzamos el resto, ¿no es cierto? A buscar todo lo que realmente es relevante sobre la interculturalidad en el aula, ¿no es cierto? Y después vamos por el siguiente paso, ya le dijo Carla, ¿no? El siguiente paso que sería fomentar la empatía, ¿no? La sensibilidad de la parte de la cultura, ¿no es cierto? Dentro del aula. Y lo importante, imagínense que ustedes tengan una clase y venga, por ejemplo, un Sacha, ¿no? O los que están ahí que hablen sobre lo que es la energía, les den un curso de energía, les explique lo que es la energía, lo que nosotros tenemos energía, cómo se limpia la energía y cómo se encuentra la energía también distribuido durante todo el planeta y los lugares, plantas que tienen energía, plantas que roban energía. Entonces es un conocimiento muy grande, ¿no? Que ellos obviamente también estudian y se preparan para eso. Entonces una experiencia nueva para aprender, ¿no? O las experiencias de lo que, por ejemplo, hablamos de los valores, ¿no? Los valores, alguien que le hable de los valores, las experiencias, un curso, una charla, o podemos ver en películas también sobre estos, por ejemplo, Tránsito de Amabaña, Dolores Cuacuango, diferentes autores sociales y políticos que realmente han ayudado a lo que es la interculturalidad, y no solamente hablando del sector indígena, ¿no? También del Montubio, ¿no? Del Montubio, de la parte esmeraldeñas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos enriquece, eso nos da una persona que esté hablando a ustedes al frente, señores estudiantes, y que conozca mucho, es como no necesidad de destapar un libro, ¿no? Entonces, la experiencia de la gente adulta, de la gente mayor, generalmente yo siempre he dicho que son, yo a lo menos he practicado eso, ¿no? Gente que mayor que ha estado en esa situación, he tratado de conversar con ellos, de saber muchísimas cosas y a veces dice, pero no creo que seas tan viejo para saber muchas cosas, yo he aprendido de ellos. Entonces, es un libro abierto, entonces, las experiencias con ellos, ¿no? Y aparte de eso, también buscar libros, películas, recursos multimedias donde queremos aprender. El que quiere aprender busca las estrategias y manera de enseñar también, ¿no es cierto? Y eso, cómo enseñar en el aula, ¿no es cierto? Yupa Chani, Carly. Vamos, Nina, con los siguientes puntos. Imanaya Yipunja. Imanaya Jipuncha. 4. Beneficios de un ambiente exclusivo. Mejora del rendimiento académico. Desarrollo de habilidades sociales. Preparación para un mundo diverso. 5. Gestión de conflictos culturales. Identificación de conflictos potenciales. Estrategias para abordar los conflictos de una manera constructiva. Fomentar el diálogo y la resolución pacífica. Ya, podríamos decir que dentro de ellos estos contenidos son fundamentales dentro del aula, ya que pues, proporciona oportunidades para el intercambio de ideas, diríamos, de un debate que podemos estar construyendo sobre unos temas culturales. También podríamos decir que estos contenidos ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades también del pensamiento crítico, ya. Como acabé de mencionar en beneficios de un ambiente exclusivo, fomenta la diversidad y el respeto y la colaboración de personas con diferentes experiencias, diríamos, para estar en un ámbito exclusivo. Ya. En gestión de conflictos, diríamos que se refiere a un proceso de abordar diferentes cuestiones y resolver también algunos problemas que pueden estar desacuerdo con lo que podríamos estar determinando también. Esto puede surgir a diferentes personas en grupos diferentes culturales. Por eso hay que estar gestionando de una manera adecuada para llegar en un acuerdo ya que esté limitado y quedar sinceramente todos ya determinados de una manera de acuerdo con toda la gente. Bueno, eso fue mi opinión. Yupa Chani, Nina, Yupa Chani. Miren, lo que dice Nina, por ejemplo, dice los beneficios, ¿no? Miren, un ambiente agradable, y como no puede ser solamente en la escuela, ¿no? En el aula, un ambiente agradable en la casa, un ambiente agradable con los amigos, un ambiente agradable con la familia, tiene beneficios importantes, ¿no? Por ejemplo, un ambiente agradable en el colegio o la universidad.
un rendimiento académico obviamente sostenible, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a decir que no, ¿no? Habilidades también, que se crean habilidades dentro de los estudiantes, unas habilidades sociales de interacción, de socialización, y esto también nos preparan para qué, porque nosotros tenemos un mundo mega diverso, ¿no? Al menos la Universidad Estatal de Bolívar, por las diferentes carreras y facultades que tenemos, ¿no? Tenemos chicos de todo el país, ya incluso tenemos de fuera del país, ¿no? Entonces, miren esa interculturalidad que nos encontramos en este momento, ¿no? Y lo que hablamos con lo que es la parte de solucionar los conflictos. Yo pienso que las autoridades que tenemos en este momento deberían hacer no solamente en el diálogo, ¿no? Sino que en la práctica, porque el pueblo indígena no solo habla, sino que practica. Y eso es lo que más hay que enfatizar esto, porque nosotros podemos hablar maravillas, podemos ofrecer el cielo y el moro, ¿no es cierto? Podemos ofrecer todo, pero es la resolución de la práctica la que determina si eso se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que dice nuestra mente tiene que hacer nuestra mano, o sea, lo que nosotros, nuestro sentido, lo que dice nuestra cabeza, tenemos que actuar con nuestras manos, ¿no es cierto? Y esa es la práctica que tiene el sector, se podría decir, montubio, indígena, ¿no es cierto? El sector costeño tiene esa situación. Lo que yo digo, que a veces han escuchado ese término, dicen, no, nosotros somos palabras de gallero, o sea, entonces ellos no necesitan firmar una letra, firmar un documento, porque ellos cumplen su palabra, ¿no es cierto?, lo que tienen que decir. Esas cosas se tienen que recalcar y enseñarles. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un país que dicen una cosa y hacen lo contrario, ¿no? O hacen diferente. Entonces, miren qué importante es conocer y saber que creando esos ambientes que la persona que está al frente de una institución, frente de un aula, ¿no es cierto?, cumple su prometido, cumple sus cosas, ¿no es cierto? Eso motiva obviamente más a los estudiantes para seguir adelante y seguir ese ejemplo, ¿no? Si mi profesor cumplió, nos dijo esta situación, nosotros vamos a estar de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Y van a recibir un apoyo de sus estudiantes en esa manera, ¿no es cierto? Un respaldo. Capaz que si es que mañana quieren reubicarles, qué sé yo, de la escuelita A a la escuelita B, en esa situación habrá profesores, habrá padres de familia que digan, no, por favor, no le manden a la profesora Diana o a la profesora Daisy, no le manden. A Edison está bien aquí trabajando con esta comunidad, con esta, ¿por qué les mandan a otro lado, no? Pero uno se va marcando ese territorio, se va marcando con nuestras acciones, más no con nuestro verbo, con nuestro diálogo, sino que es con la práctica lo que se demuestra. Y la gente cuando ve la práctica, ve las cosas reales, ¿no es cierto?, que se está haciendo. La metodología en la clase, ya me ayudan con esta parte. Imanaya Juan Ajipuncha. Imanaya Mashiach Chache. Metodología. Clases magistrales con presentaciones multimedia. Trabajo en grupos pequeños para discutir casos prácticos. Análisis de situaciones reales y ejemplos de buenas prácticas. Invitados culturales con compartir sus experiencias. Debates y discusiones en clases. Esto quiere decir que dentro de la metodología, que esto sirve para hacer presentaciones multimedias, también puede ser en grupos grandes o pequeños. También sirve para analizar algunas situaciones, compartir sus experiencias en todo ámbito. Y la interculturalidad implica una actitud de valoración positiva hacia la comunicación entre culturas y hacia la comprensión de diferentes, como enriquecedor a nivel individual o colectivo. Y al igual que sucede dentro de cada cultura en las relaciones entre personas o entre grupos que se identifican con valores culturales. Yupaychan. Yupechani Juan, te felicito igualmente. Mire, entonces, cuando tenemos profesores que dan unas clases magistrales, ¿no? Que hemos tenido también así, de todo hemos tenido una viña del Señor. Cuando nos ha habido profesores que realmente arrancan ese contenido, ¿no es cierto? Y se saltan tampoco también a veces de su parte dogmática de la materia, ¿no? Entonces son unas clases magistrales que realmente le interesa al estudiante ingresar, interesa realmente no faltar esa clase, ¿no? Porque clase que falta, clase que con conocimiento no se quedó ahí plasmado, se podría decir. Y qué importante es eso, ¿no? Por ejemplo, eso es una metodología muy importante, ¿no? Organizar en grupos pequeños o grandes, se podría decir, casos prácticos de temáticas de estudio, ¿no? La mesa redonda, por ejemplo. Ponemos el tema de la interculturalidad, ¿no? La diversidad cultural, y hablamos cuáles son los beneficios, los pros y los contras que tenemos en la sociedad, ¿no es cierto? Invitar, como le digo, a experiencias culturales, personas que realmente conozcan también de temas referente a lo que es la salud, de educación,
educación cultural bilingüe, ¿no es cierto? Entonces, debates, discusiones sobre un tema de clase, entonces un tema interesante, ¿no? Ponemos un tema, ¿no? Como este rato te ponemos, ¿cuál es el rol del docente en el aula, ¿no? ¿Cuál es el rol de la educación intercultural bilingüe en el aula, ¿no? Esa es la discusión, ese es el debate. Y construimos con ustedes el conocimiento, y ustedes van a ver que ese conocimiento significativo se va a llegar, ¿no? De lo particular a lo general y de lo general al particular, ¿no es cierto? Entonces, vamos a fortalecer ese conocimiento. Capaz que algunos de lo que dicen ustedes estén en la parte conceptual, ¿no? La parte del texto, la parte que han escrito. Entonces, vamos uniendo sus conocimientos, ¿no es cierto? De lo particular a lo general, de lo general a lo particular, ¿no? Conocimientos didácticos también que podemos aplicar ahí. Entonces, miren, esta es una forma y una dinámica de lo que podemos hacer. No necesariamente tenemos que coger el cuaderno y el libro y leer ahí todo lo que dice ahí. Nos cansamos hasta de leer, de leer, de leer. Viene la otra diapositiva, leemos. ¿Para qué es las diapositivas? Las diapositivas son una ayuda, chicos, una ayuda nada más. Las diapositivas solamente es una ayuda para el docente, ¿no es cierto? Pero el docente tiene que fortalecer, o sea, tiene que ir preparado como para la guerra, ¿no es cierto? Tiene que ir preparado con el conocimiento, con la preparación del tema que va a hablar, ¿no? Porque una exposición, un debate que se haga solamente leyendo todo lo que está ahí, eso no es debate, eso solamente es una lectura y se acabó, ¿no? Entonces, por eso es que hay que prepararse cada día más, ¿no es cierto? Y prepararse también tanto lo uno como lo otro, ¿no es cierto? Igualmente, el nivel va creando el profesor, tanto como para uno como para el otro espacio, ¿no? Para los estudiantes también y para los maestros. Imanaya Jipunja Salomé. Himalaya. La interculturalidad en la educación es un enfoque pedagógico que busca promover la convivencia armónica y el respeto entre personas de diferentes culturas, valores, creencias y tradiciones. A través de la interculturalidad se pretende crear un espacio inclusivo donde se reconoce y valoren las diferencias culturales, fomentando así la comprensión mutua y la equidad en el proceso educativo. Definición de interculturalidad. La interculturalidad se refiere a la interacción y el diálogo constante entre diferentes culturas, en el propósito de enriquecer el conocimiento, promover la diversidad cultural y superar las barreras que pueden surgir debido a las Creencias. diferentes etnias religiosas, lingüísticas o de otro tipo. Es un enfoque que reconoce que las culturas no son estáticas, sino que evolucionan y se transforman a medida de que entran En contacto en con contacto con otras y buscan fomentar la coexistencia pacífica. coexistencia pacífica en el entendimiento entre ellas. Ya. ¿Qué podemos entender, Salomé, de todo lo que usted habló? ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer en esta, lo que es la interculturalidad? ¿Tenemos que respetarnos o no? Sí, hay que respetar las diferentes culturas y todas las culturas y etnias y idiomas representadoras en cada estudiante que existen en el aula tiene el mismo valor. Por lo tanto, hay necesidad de fomentar la interculturalidad. Ujú. Correcto. Miyupa Chani y Salomé. Salomé nos dice una cosa, ¿no? Aquí hay que respetar a las personas, las diferentes culturas, los valores, las creencias. Unos tendrán una creencia, ellos saben por qué, los otros tendrán otra creencia, yo qué sé. Uno tiene una creencia, cada quien es un universo diferente, ¿no es cierto? Es una cosmovisión diferente, ¿no? De las culturas que se pueden apreciar nosotros que tenemos, ¿no es cierto? Y acá lo que nosotros, aparte del respeto, lo que tenemos que hacer es enriquecernos con el conocimiento de cada cultura. No es lo mismo la cultura que nosotros tenemos aquí, como los guarangas, como los otavalos, ¿no es cierto? Como los montubios. No es lo mismo. Lo que tenemos que nosotros es respetar y se puede decir también tener esa situación de etnias religiosas, lingüísticas, también tiene que haber el respeto también de eso, ¿no? En enfoque de reconocer las culturas no son estáticas, chicos. Las culturas no son estáticas, las culturas evolucionan, entran en relación con otras culturas y evolucionan, y por eso es que han cambiado muchísimas. Si nosotros
solamente en la vestimenta nomás. Si recordamos las vestimentas de nuestros taitas, de nuestras mamás, vamos a entender cuál fue y cómo es por ejemplo, la vestidura del anaco, de la vaitilla, qué sé yo, diferentes. Igualmente del sector de la costa, ¿no? Del subtrópico, ¿no? Cómo se vestían sus abuelitas, sus abuelos, ¿no es cierto? Cómo se vestían y cómo se visten ahora la nueva generación y los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, hay una transición y cuando se chocan estas culturas, por ejemplo, también nacen, ¿no es cierto? Ahora vemos muy de buena manera, se podría decir, con ese orgullo propio, las señoritas indígenas que se visten muy bonitos, ¿no? Muy bonitos. Entonces, eso nos atrae. Imagínense ustedes una persona que venga de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, y se va a topar con eso bonito, ¿no? La ropa así, jean y común, todo el mundo tiene, ¿no? Y todo el mundo tiene. Pero cuando se vean y vengan a Guaranda, vengan a la provincia de Bolívar y vayan a ver esa situación bien bonitos. Y aparte de ser bonitos, como siempre digo, lo más importante es el conocimiento intelectual. Ver esa mujer, ese joven indígena, ¿no es cierto? Ver ese joven y esa mujer montubia, ver con esa preparación, con ese conocimiento intelectual, con ese conocimiento mega diverso. Chuta, imagínense, cualquier persona, cualquier extranjero se enamora de todo, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo es importante que nos hace respetar y conocernos y enriquecernos entre nosotros, ¿no es cierto? Yupaychani, vamos con el siguiente párrafo, Viviana, Imanaya, Jipunja. Jipunja Mashiach Chachi. Importancia de la interculturalidad en el aula. La interculturalidad en la educación es fundamental por varias razones. Promoción de la diversidad. La sociedad actual es cada vez más diversa en términos culturales, étnicos y lingüísticos. La interculturalidad en el aula permite a los estudiantes aprender sobre diferentes culturas y perspectivas, enriqueciendo su comprensión del mundo y fomentando la tolerancia y el respeto por la diversidad. ¿Qué nos quiere decir, Bueno, Viviana? en contexto sobre la interculturalidad en el aula y la promoción de la diversidad, es que estas son esenciales para fomentar el respeto, la empatía y la comunicación entre culturas, así como para desarrollar habilidades de comunicación y competencias profesionales fundamentales en el aula, para que haya cada vez más diversificación. Yupaychani, gracias. Miren, qué importancia, ¿no? Qué importante es que en aula nosotros como docentes, qué importante es que ustedes también como estudiantes podamos entender que realmente nosotros tenemos y el aula se convierte en un nuevo estado, ¿no? Un estado sobre otro estado, un estado pequeñito, ¿no? Donde que en ese momento las riendas de ese estado pequeño es el profesor. Y nosotros como profesores, si creamos esos ambientes agradables, si tratamos de fortalecer la parte cultural, étnico, lingüística, ¿no es cierto? Es ese estado chiquitito que puede multiplicarse para el resto, ¿no es cierto? Se convierte en diferentes penínsulas, se podría decir, del conocimiento, del aprendizaje, del respeto, de la comprensión, ¿no es cierto? De la tolerancia al resto, ¿no es cierto? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, por eso yo les dije en una clase, no sé si dije esto en la anterior clase, digo, qué bonito que esto no solo reciban ustedes, imagínense en estos temas que son muy interesantes, cómo quisiéramos que reciban hasta mis propios compañeros maestros, ¿no? Para ver estas situaciones que a veces se están perdiendo, que es lo bonito de saber y conocer. Ustedes por la situación de la asignatura y de la materia y por los temas que están dentro del sílabo lo están recibiendo, ¿no? Pero cómo no enseñarles al resto, esto nos estamos quedando solo nosotros con este contenido muy maravilloso, muy importante de cómo debemos proceder en el aula, cómo debemos trabajar en el aula, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro avance que tenemos que hacer en eso, pero de una forma armónica, ¿no es cierto? Yupaychani, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Imanaya Magali Ajipunja. Imanaya Yipunja. Ya. Equidad educativa. La interculturalidad busca eliminar las desigualdades que pueden surgir en el sistema educativo debido a la discriminación cultural o ética. Garantiza que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse académicamente, independientemente de su origen cultural. Desarrollo de habilidades interculturales. La interacción con personas de diferentes culturas en el aula ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades interculturales, como la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Estas habilidades son valiosas en un mundo globalizado y multicultural. En contexto, la equidad educativa es donde busca eliminar las desigualdades
en los sistemas educativos y la discriminación cultural, y también el desarrollo de habilidades interculturales. Es la integración de personas con diferentes culturas que nos ayuda a desarrollar habilidades interculturales. Yupaychan. Yupaychana y Magali, ¿no? Cuando decimos equidad educativa, hablamos de que nosotros tenemos que realmente sacarla a un lado, ¿no? Imagínense en esa situación decir que una persona o un niño creer que por la situación económica es de buena familia, ¿no? Yo creo que no, ¿no? A lo contrario, todos somos iguales a veces por no tener dinero, decir, bueno, no tenemos dinero y por eso es que no somos de buena familia, ¿no? No, eso no es así. La situación viene acá adentro, ¿no es cierto? La parte viene acá adentro. Nosotros tenemos que motivar a todos nuestros estudiantes porque vamos a encontrar de todo un poco, ¿no? A nuestros estudiantes motivar a seguir avanzando, a seguir creciendo, sin eliminando la discriminación étnica, cultural, ¿no es cierto? Sí, haciéndoles sentir a los estudiantes que son orgullosos, que se sientan orgullosos de sí, que vayan así, se puede decir, esos estudiantes, y se puede decir el término, ¿no? Como una paloma, ¿no? Inflado el pecho, ¿no es cierto? Por ese aprendizaje, por ese conocimiento, eliminando esas barreras de la desigualdad que a veces se crean en el aula y también en la parte educativa, ¿no es cierto? En el sistema educativo, ¿no? Ah, no, porque tienes dinero, tú vales más, y porque no tienes dinero, tú vales menos, ¿no es cierto? Esos son los estereotipos que nos han puesto, ¿no? Dándonos principio que el dinero es el que nos da el estatus social. Podemos encontrar personas con muchísimo dinero, señores estudiantes, con muchísimo dinero, donde que no tiene valores, no tienen principios, no saben tratar a su familia, no saben tratar a nadie, ¿no? Entonces, imagínense, ¿de qué se sirve el dinero, no? Y cuando realmente, cuando ya fallecen, ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera no hay nadie que les acompañe, ni siquiera en los últimos días de su estancia en la tierra, ¿no? Cuando unas personas realmente han actuado bien, han sido diferentes, entonces tienen otro contexto, ¿no es cierto?, para trabajar en esta parte. Y también desarrollar todo lo que son las diferentes habilidades interculturales. ¿Para qué? Para crear ese ambiente agradable, ¿no es cierto? Con todo y la resolución como les dije anteriormente, de conflictos que posiblemente se puedan generar. Nosotros tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Siempre se va a generar si nosotros somos unas personas igual nosotros con los maestros. Siempre a veces no hay puntos de vista, por más que sea la pelota redonda, ¿no es cierto? Siempre viene un profesor que dice que esa pelota es cuadrada, ¿no? Eso es parte de la vida, es parte de la cosmovisión que tenemos que respetar. No con tanto, yo creo que tiene que predominar más que todo, tiene que predominar la coherencia, ¿no es cierto? Creo que en ese momento, pero siempre van a encontrar con eso. Por eso se llama mundo, por eso se llama diversidad de pensamiento, ¿no? Pero siempre tiene que predominar, ojo, ¿no? La justicia, la igualdad y la razón. La razón es que si es que la mayoría dice que eso es las de 10 personas, 9.9 dice que es redonda y 1 dice que es cuadrada, tenemos que valorar lo que diga la gran mayoría, como dicen los pueblos indígenas, ¿no? Aquí se manda lo que dice la mayoría más 1, y eso es lo que se decide, ¿no es cierto? Y a veces aquí en la parte mestiza es lo que decide el poder, es aquí, ¿no? Lo que diga el poder. Aquí no se llega a ese consenso. Vamos a la siguiente, ¿cómo se llama? Los siguientes párrafos, por favor. Yupachani, Oscar y Manaya. En prevención del prejuicio y la discriminación, la interculturalidad contribuye a la formación de ciudadanos más tolerantes y abiertos de mente, que son menos procensor a caer estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias. Enriquecimiento del currículo. La incorporación de perspectivas y contenidos interculturales en el currículo escolar enriquece la experiencia educativa de los estudiantes, proporcionándoles una visión más completa y enriquecedora del mundo de sí mismo. Aquí podemos decir que en la prevención del prejuicio y la discriminación, la intercultural construye a los ciudadanos con los más abiertos de la mente, y en el enriquecimiento del currículo, que la incorporación intercultural enriquece las experiencias de los estudiantes con más visión completa y enriquecedora del mundo. Muchas gracias. Yupachani y Oscar, Yupachani. Bueno, miren, acá lo que nos dice Oscar es algo fundamental, ¿no? Los prejuicios que se pueden formar, ¿no es cierto? Y se forman también, ¿no? Hay que buscar lo que es la parte de la tolerancia, se podría decir en parte, y nosotros tenemos que hablar, como les dije anteriormente, con las dos partes, tenemos que conversar.
traer ese prejuicio debe ser abolido, terminado, destruido, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos actuar sobre un estado de discriminación como a veces nos estamos llevando. Miren, en este momento el Ecuador se encuentra en odio, ¿no? ¿Y qué nos ha traído el odio, no? Más pobreza, más desigualdad, más criminalidad. El odio nunca es bueno y dice que el odio se enseña, ¿no? El amor no, el amor nace del propio corazón de uno, ¿no? Pero el odio se enseña a odiar, ¿no? Entonces, miren, y eso es lo que nos han enseñado justamente estos gobiernos, ¿no? A odiarnos entre nosotros, a creernos que unos más y otros menos, ¿no? Entonces, miren, nosotros lo que tenemos que fomentar es este cuidado, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer, eliminando de completo. A veces tenemos nuestras horas clases, tenemos nuestros minutos, pero podemos robarnos unos 5 minutos, señores estudiantes, para hablar de esta situación que es importante. Y algo que es muy fundamental, tiene que también estar escrito. Si no es letra muerta, si no está escrito, señores estudiantes. Entonces tiene que estar esto escrito en un texto, parte educativa, para que se enriquezca la experiencia, porque nosotros no somos, ¿cómo se llama?, eternos, ¿no es cierto? Como decía alguien, nadie es eterno en el mundo, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, debe ser plasmado en un libro para que sean las otras generaciones que actúen con lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vea, entonces qué bonito sería tener ese escrito de todo el conocimiento que nosotros podemos dar, que podemos adquirir, ¿no es cierto? O para que no se nos olvide, porque con los años también se nos puede olvidar, entonces debe estar plasmado en un documento, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros podemos fomentar. Y América Latina y Ecuador es lo que menos escribe, ¿no? Ojalá yo tenga bien también compartir o poder hacer algo con mis estudiantes, de poder escribir un libro, que sería lo más importante. Sería el sueño que todavía me falta cumplir. Estoy por ahí tratando de hacer un libro que todavía está por la mitad, pero algún rato ojalá lo pueda terminar. Vamos con la siguiente diapositiva. Imanaya Diana Ajipunja. Ajipunja Mashi Yachachi. Estrategias para aplicar criterios interculturales. Es importante aplicar criterios interculturales en diversos contextos, como la educación, el trabajo, la atención media y los otros ámbitos, para promover la equidad y la comprensión entre diferentes culturas. Aquí tienes algunas estrategias adicionales para aplicar criterios interculturales. 1. Formación en competencia cultural. Proporciona formación a las personas involucradas para que comprendan las diferentes culturas y desarrollen habilidades para interactuar de manera efectiva con personas de diferentes culturas. Esto puede incluir la capacitación en comunicación intercultural, la comprensión de las normas culturales y la promoción de la conciencia y de los gestos culturales. En contexto que las estrategias transversales de la intercultural se intenciona a través de elementos propios como el respeto cultural, el diálogo cultural, la tolerancia cultural y el reconocimiento de diversidad como el medio de enriquecimiento mutuo, a la comunicación, empatía que pone lugar del otro. Gracias. Yupachani Diana. Cuando hablamos aquí, vamos ampliándonos más. Decimos que no solamente tenemos que aplicar lo que es el criterio de interculturalidad, no solamente la educación, porque es un ambiente pequeño el que vamos a trabajar. Tenemos que ir más allá en el trabajo, qué sé yo, con nuestra familia, si estamos en la situación de curación, ¿no? Porque tenemos dos métodos de curación en el sector indígena, y también lo que es la medicina tradicional, la andina, y la que es la farmacéutica, ¿no? Entonces, miren, nosotros podemos buscar todos esos espacios y no solamente en la parte educativa, ¿no? Es lo que hablan, ¿no es cierto? Para trabajar con una comprensión de culturas, de equidad, ¿no es cierto? De respeto, de estrategias, también de criterios, ¿no es cierto? De la interculturalidad. Y las competencias culturales que podemos fortalecer y crear son las diferentes culturas que nosotros tenemos, que poseemos, y tenemos esa diversidad cultural que tenemos. Se pueden incluir capacitación en comunicación intercultural, ¿no es cierto? Capacitación que se puede dar, como les dije anteriormente, no solamente aquí, no solamente con su materia, sino que se puede ampliar, ¿no es cierto? Qué bueno, qué importante fuera que esto se dé como cívica, ¿no? Que esta materia que se está dando, por ejemplo, se puede implementar. Qué bonito fuera para todos, o sea, para todos los que van a entrar a la universidad, hablar sobre lo que es la introducción de interculturalidad. Y ahí hablamos de todo, los mestizos, los blancos, los cholos, los montubios, indígenas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y darles a conocer toda esa diversidad cultural que nosotros que tenemos, y nosotros ya estar con esa información en nuestro cerebro y decirme, qué grandes que somos, qué importantes que somos, a dónde podemos lograr, ¿no es cierto?
Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, me ayuda con la lectura Fanny Manaya Jipunja, Fanny. Imanaya Mashiyachachi. Recursos para la enseñanza intercultural. Libros, películas y recursos multimedia. Invitados culturales y charlas. La enseñanza intercultural se beneficia de una variedad de recursos que pueden enriquecer la comprensión y la apreciación de diferentes culturas. Aquí tienes algunos recursos que pueden ser útiles. Libros. 1. Literatura multicultural. Fomenta la lectura de libros escritos por autores de diversas culturas que aborden temas relacionados con la identidad cultural, la inmigración, la diversidad y la interculturalidad. 2. Libros de historia y antropología. Ofrecen una visión profunda de las culturas pasadas y presentes de las diferentes regiones del mundo. Estos libros pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor el contexto cultural y social de diferentes grupos, películas, recursos, multimedia. Este párrafo nos da a entender que para entender más sobre la interculturalidad, tenemos diferentes materiales que tenemos como libros, películas y multimedia que nos pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor el contexto cultural y social, ofreciendo una visión profunda de las culturas de diferentes regiones del mundo. La enseñanza intercultural se beneficia de una variedad de recursos que enriquece la comprensión y la apreciación de diferentes culturas. Gracias. Yupechani, Fanny, muy bien, Fanny, es verdad que el paso fundamental e importante es que nosotros acudamos a estas fuentes que son las obras literarias que nosotros podemos buscar, por ejemplo, en Multicultural, ¿no es cierto?, donde que podemos encontrar información referente a lo que es la multiculturalidad, la pluriculturalidad. Podemos encontrar también, podemos buscar otros libros de, por ejemplo, historia, antropología, donde que también podemos. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Cómo fue el pasado, no es cierto? ¿Cómo fue la representación de las regiones también en el mundo, no es cierto? ¿Cómo se dio esto? Entonces, miren, ahí tenemos información, lo que les dije anteriormente. Si nosotros pasamos por aquí, nadie tiene la vida comprada, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos fomentar y todo lo que nosotros hablamos, lo que decimos, plasmarnos en un libro, alguien lo va a leer, ¿no? Alguien lo va a poner interesante, ¿no es cierto? Y para esto, fomentado de todo esto de películas referente a eso, de recursos multimedias que nos ayuden a fortalecer, esos estudiantes van a salir más que motivados, con esas ganas de comerse, se puede decir, al mundo, ¿no? Con ese conocimiento que más tenemos, que yo igualmente me siento a veces vacío, yo pienso que hay más que aprender, más que todavía que aprender todos los días, algo nuevo se aprende todos los días, ¿no? Cuando vemos que realmente las cosas que todavía nos falta por aprender del mundo, ¿no es cierto? Y de estas megas cosas diversas que tenemos. Gestión de conflictos culturales. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Isela Imanaya Jipunja. Imanaya Jipunja Mashiyachachi. Kaya Chaywan Kallarigrini. Gestión de conflictos culturales. La gestión de conflictos culturales es fundamental para promover la armonía y la colaboración en entornos multiculturalmente diversos. Aquí te presento algunas estrategias para abordar estos conflictos de manera constructiva. Identificación de conflictos potenciales, sensibilización y educación. Fomenta la conciencia y la comprensión de las diferencias culturales entre las personas que interactúan en un entorno multicultural. Esto ayudará a anticipar y prevenir conflictos basados en malentendidos culturales. Comunicación abierta. Fomenta un ambiente donde las personas se sientan cómodas, compartiendo sus inquietudes, expresando sus puntos de vista. La comunicación abierta puede ayudar a identificar problemas antes de que se conviertan en conflictos importantes. Ñuka kayta rimagrini ñuka yachashkata. Kay yachakunaka tukuy mashikunaman rikuchin. Killkakatishpa, Quechua kawsaymarka wawakuna mayllapi tiyashkata. Rimashpa, killkakatishpa, shuyushpa, sumakta riksichin. Tukuy yuyayta mashkashpa, Quechua kawsaymarkakunamanta yuyaykunata paktachina kanchik. Yupaychani.
Yupaychani y Gisela. Bueno, Gisela nos dice aquí que hay dos temas cuando se generan los conflictos dentro del aula y fuera también de una sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que prevenir el conflicto, y cuando nosotros prevenimos el conflicto estamos ya dando, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba no tiene ¿cómo se llama? La salud es preventiva, ¿no? Entonces eso ayuda más que el gasto, ¿no? Lo que se pueda generar. Si nosotros hacemos la prevención de los conflictos que se pueden generar dentro del aula, fuera del aula también, nosotros nos ahorraremos bastante tiempo y los conflictos que se pueden crear internamente, ¿no es cierto? Mira, entonces la prevención es una parte fundamental que se puede trabajar también. De una forma más abierta también, exponiendo y explorando también lo que es la comunicación dentro de las personas, ¿no es cierto? Si es que se generan conflictos dentro de familia, dentro de los estudiantes, dentro de los propios compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo el puente también en algunos casos para que esta comunicación fluya, ¿no es cierto? Y no siendo parte del problema, chicos, siendo parte de la solución en el conflicto. Si nosotros vamos a estar ahí y nos toca estar como docentes, tenemos que ser partes de la solución y no del problema. Esa es la única forma que nosotros podemos contribuir para que ese conflicto se pueda desvanecer. Bueno, ahora sí vamos, me van a ayudar lo que he entendido de esta clase, de lo que es un tema muy importante y muy bonito, ¿no? A ver, ¿alguien me ayuda con una conclusión del tema que hemos visto esta semana de clases? A ver, Lisbeth, Imanaya Chipuncha, Lisbeth Jefferson. A ver, vamos primero con Lisbeth. Alli tutamanta yachachikmashi yachakuq wawakuna. Ñuka yuyashkatami willagrini. Interculturalka nishanin kutirina, chimbapura, rimarina, kutin shuktak llaqtapura. Sumak yachayta mirachina yuyayo. Alli kawsayta charinkapak tukuykunallatak. Shinallatak yachana wasikunapish, ñukanchik wasikunapita alli kawsayta yachachina kan wawakunaman. Ama kipa punllapika piña ñawi rikurichu. Shina mana allita yachakpika piña kutichinkuna. Shina mana alaja kanki, mana alli kanki. Ama shina shimikunawan rimarichunmi shina yachana wasipi hatun pushakuna wawakunata alli shimiwan yachachita kukpika ashtawan allita rurani nishpa kushikukuna. Kishka katina kamukunapish shuktak runakuna kishkashkata rikuchina kishka katishpa intercultural yachaymanta. Shina yachashpaka shuktak llaqtakunawan alli sumak kawsayta hapinkakuna. Yupaychani. Yupaychani, muy bien, ¿no? El fortalecimiento, habló de la educación, la inclusión y cómo podemos nosotros mejorar también, ¿no? Ya, gracias, Lisbeth. Edison. Allí funja mashi yachachi. Allí puncha. La aplicación de criterios interculturales dentro del aula es fundamental para promover la valoración de las diversas culturas. Esto nos ayuda a promover el respeto mutuo entre los estudiantes. Esto se puede lograr a través de actividades que incluyen diferentes perspectivas culturales, promoviendo el diálogo intercultural, fomentando la participación activa entre todos los estudiantes, sensibilizando sobre los perjuicios y los estereotipos culturales y valorando la cultura en el proceso de evaluación activa. Yupachan. Yupaychani, Edison. Vamos con Jefferson Yumiseva. Allí punja mashi yachachi. Imanaya Chipuncha. La interculturalidad en la educación es un enfoque que busca promover la convivencia armónica y el respeto entre las personas de diferentes culturas. Eso quiere decir que debemos llevarnos con todos y no discriminar por ser de otras culturas. Gracias. Yupaychani, vamos con Jefferson Casco. Alli tutamanta yachachimashi yachaku wawakuna. Se me perdió. Ya, y la interculturalidad en el aula, Jefferson. A ver, intercultura significa kaitami yacharkani. Shunta llaqtakunawa suma kawsay suma kamachita charinatami willan. Shina kawasapa alli kawsaytami hapishun. Ya. Correcto. Yupaychani, ¿ya? Entonces, miren, qué importancia, chicos, bueno, los chicos ya lo dijeron, ya lo dijimos en cada diapositiva, qué importancia es que nosotros como docentes podamos fomentar
la diversidad cultural y decir que realmente todos somos iguales, ¿no es cierto? Aparte de ser todos iguales, también hemos entendido que no solamente es nuestra palabra, sino nuestras acciones los que nos hacen ser diferentes para que esta intercultural se pueda someter y se pueda afianzar. Y hemos dicho que la palabra sin una acción es una letra muerta, ¿no? Entonces, lo que piensa nuestra cabeza tiene que hacer nuestras manos, ¿no? Con esa coherencia y esa relación, ¿no? De la relación del cerebro y de la mano, ¿no es cierto? Para fortalecer ese conocimiento. Así que ha sido una clase muy bonita en esta semana. Muchas gracias, Yupay Chani y señores estudiantes. Nos estaremos viendo la próxima semana. No se olviden hacer el resumen de cada uno de los contenidos y también la investigación sobre este tema. Suban a la plataforma, que es la última semana, y nos estaremos viendo. Yupay Chani, señores estudiantes, un gusto a cada uno de ustedes.